Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, profe. Hola Juan Hola, Carlos. Buenas Hola Juan tardes, Carlos. profe. hola, muy buena tarde. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Ya almorzaron? Sí, ya, todo almorzadito. Ya, usted. Yo me estoy aguantando a un almuerzo cena. No veo a ninguno. Hola, Yosenka, Juan, Estefanía, Mir, Daniel. Hola, Kerly, Marco, Nelson. ¿Cómo están? Ahora sí, ya se los ven como diferente. ¿Cómo han estado? Bueno, el día de hoy vamos a realizar el laboratorio número 2 de análisis estructural, ¿no? Entonces, digamos que le subimos unos documentos a lo que es el de 2L. Ahorita lo voy a proyectar para que podamos trabajar con esa información, ¿listo? Entonces, de plano, lo que sí requiero es que tengan instalado el Easy Statics, el programa. Ya en este nivel ya deberían tenerlo, ¿no? Y vamos a trabajar con ese programa para realizar unos análisis conceptuales de lo que serían estructuras hiperestáticas. ¿Listo? Entonces, ¿están viendo ahorita mi pantalla? ¿Sí? Bueno. Entonces, dentro de lo que es el sílabus y contenidos, en el laboratorio 2, por favor descarguen esto que dice documentos de laboratorio número 2. Y vamos a meternos aquí a lo que sería la guía de lo que es la práctica del laboratorio. ¿Listo? Entonces, en esta ocasión nosotros vamos a trabajar lo que serían estructuras hiperestáticas, teniendo en cuenta pues de que dentro de análisis estructural son las más comunes, ¿no? Prácticamente en lo que nosotros nos manejamos en análisis estructural, la mayoría de las estructuras, sin no por decir todas en la vida real, son estructuras hiperestáticas, ¿no? Muy pocas vendrían a ser estructuras isostáticas como las que manejábamos en análisis estructural 1. ¿Listo? Una cosa que es importante, que debemos recordar, más que todo es cuál es el concepto, qué es lo que queremos lograr dentro de la práctica y qué es lo que queremos analizar. ¿Listo? Entonces, la práctica en sí lo que trata es de realizar un análisis con una herramienta computacional, ya que no la podemos hacer directamente en el laboratorio, en donde con la herramienta vamos a ir variando parámetros para mirar cuál es el efecto de esa estructura en función de lo que son sus fuerzas internas, sus deformaciones y más que todo en el comportamiento que ocurre estructuralmente hablando. ¿Eso? Dentro desde ese punto de vista, digamos que una de las partes más importantes que tenemos nosotros como ingenieros civiles es lograr hacer un modelo estructural de una estructura real, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando nosotros salimos al trabajo como tal, a la vida práctica profesional, lo primero que nos vamos a topar es, desde el punto de vista del análisis estructural, es que existe ya un concepto de la distribución de espacio y de pronto de la ubicación de los elementos por parte del arquitecto. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a tener unos planos arquitectónicos que se desarrollan en función de la arquitectura, unos planos de instalaciones sanitarias, etcétera, que van a hacer que nosotros a partir de esos planteemos lo que es la estructura para soportar toda esa edificación. ¿Listo? Ese sería el primer escenario en el cual la estructura está completamente por hacer y en donde pues se pueden hacer modificaciones de una forma fácil, ¿no? El segundo escenario que nosotros tradicionalmente nos topamos pues es el escenario en el cual yo tengo que hacer un reforzamiento de la estructura. ¿Listo? Entonces, ¿a qué les suena reforzamiento estructural? ¿O qué actividades creen que involucra?
Aumentar más elementos. ¿Ah? Aumentar, no sé, una columna, una viga, o sea, reforzar con algo. Aumentar elementos. Bueno, ahí dice Freddy que es aumentar elementos. No sé, de pronto alguien más que quiera compartir su opinión. ¿Mm? Kerly, ¿a qué te suena reforzar estructuralmente una estructura? Igual, como dijo Freddy, como que aumentar material para que este soporte más. Ya, bueno, ahí dijiste algo interesante, soporte más, ¿no? Nelson, ¿qué se te ocurre? ¿O a qué te suena reforzamiento estructural? En lugar de, o sea, podría ser, en lugar de poner más vigas y columnas, sería aumentar las secciones de las que ya existen para disminuir las deformaciones. Ya, eso tiene, ahí has dicho algunas cosas interesantes, ¿no? Aumentar las secciones para disminuir deformaciones, ¿sí? Entonces, esa parte es importante porque de plano es un área que necesitamos mucho, por lo menos aquí en Quito y me imagino que en todas las ciudades del Ecuador, ¿no? El reforzamiento estructural son las acciones que se llevan a cabo para aumentar la capacidad de una estructura, ¿sí? A soportar cargas, ya sean cargas gravitacionales o cargas laterales, de tal manera de que la estructura cumpla los requisitos, ¿sí? Del código de diseño sismo resistente vigente, ¿sí? Y pueda soportar de una manera, sin colapsar, de una manera segura, pues las acciones sísmicas o eólicas o de cargas que puedan ocurrir sobre ella. ¿Listo? Entonces, prácticamente las estadísticas nos han dicho que Quito tiene un porcentaje de alrededor del 90% de estructuras informales, ¿sí? ¿Qué significa eso? Prácticamente el 90% de Quito fue construido sin una supervisión técnica de un ingeniero, de un arquitecto o de alguien que tenga técnicas de construcción o que sepa de técnicas de construcción, lo cual es supremamente grave, ¿sí? Eso de lo que sabe el municipio, ¿sí? De ahí hay un porcentaje también mucho más grande que son edificaciones de invasión en las cuales no consta ningún tipo de registro ni estructural, mejor dicho, ni de catastro en lo que es el repositorio del municipio, ¿no? Entonces, esta parte del reforzamiento estructural es un tema que debería involucrarnos a todos, ustedes que ya están a cortas de ser ingenieros, porque de verdad, en el momento en que ocurra el sismo que se espera para nuestra ciudad, va a ocurrir un problema bastante grave, ¿no? Entonces, ahí les dejo la inquietud de la definición, pero más importante es, dentro de las actividades del reforzamiento estructural, una de las actividades más importantes, pues es modelar una estructura existente para determinar cuál es su estado actual y determinar si necesita o no reforzamiento estructural y si lo necesita, cómo vamos a plantear ese reforzamiento. ¿Se entiende? Entonces, en este laboratorio, lo que nosotros vamos a jugar un poco es a tratar de modelar, ¿sí? Lo que sería una estructura real ya construida y con criterio ir aplicando lo que sería lo que hemos aprendido en análisis estructural para determinar fuerzas, secciones, análisis, distribuciones de carga, etc. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese es nuestro objetivo. Como entregable, al final de ustedes van a buscarse una estructura que pues no debe ser de las mismas que las que yo les voy a presentar, sino que ustedes van a buscarse una estructura por internet y pues van a hacer ciertos análisis en donde van a analizar pues cuál es el efecto de, por ejemplo, un asentamiento sobre la estructura, en la deformación, en la distribución de las cargas, de la fuerza axial, del momento, o por ejemplo, qué pasa si yo en la estructura pierdo la capacidad de un elemento, o qué pasa con lo que serían desplazamientos en los apoyos y cosas de ese estilo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa pequeña introducción, vamos a decir que
al final, la idea es lograr visualizar la distribución de una estructura y de sus cargas como la que nosotros vemos aquí en la imagen, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer mediante el programa de Easy Statics, que quiero que por favor lo prendan. ¿Listo? Ahora, dentro de las cargas que nosotros vamos, o dentro del modelo que nosotros vamos a aplicar, pues quiero que investiguen acerca de la NEC, ¿sí? ¿Alguien sabe o ha escuchado qué es la NEC 2015? La norma ecuatoriana de la construcción. Exacto, la norma ecuatoriana de la construcción. La norma ecuatoriana de la construcción nos rige prácticamente cómo hacemos el análisis estructural de una edificación, pero para lo que lo vamos a utilizar nosotros es para la aplicación de cargas según la NEC, ¿sí? Cómo se estiman las cargas muertas, cómo se estiman las cargas vivas, ¿sí? Y cómo se van a estimar lo que serían las cargas de sismo para lo que son nuestras edificaciones. ¿Listo? Entonces, en el programa, es un programa desarrollado por el ETH de Zúrich, que está pensado para mirar en tiempo real y de una forma más fácil que en SAP, ¿sí? El comportamiento de estructura teniendo en cuenta cargas aplicadas, deformaciones, momentos, etc. ¿Listo? Entonces, al final, pues yo quiero que ustedes empiecen a visualizar, ¿sí? ¿Cuál es el efecto y correlacionar cuál es el efecto de una deformación y qué me está diciendo una deformación en una estructura? Es común que dentro de los análisis de reforzamiento, a nosotros como ingenieros nos llamen a decir, vea, lo que pasa es que no sé qué pasa, pero se está cayendo la losa, se está cayendo el piso. Ahí se mira que está ahí hecho una batea. Entonces, la idea es tratar de reconocer qué puede ocurrir eso o qué puede provocar eso dentro de una estructura. ¿Listo? Entonces, para eso, ya vamos a abrir lo que sería el programa de Easy Statics y esa sería la ventana que todo mundo debería mirar ahorita que abran el programa. ¿Listo? Una vez que nosotros abrimos el programa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El programa funciona con una pestaña o una ventana que abre que dice New. Todo el mundo debe tener una ventana que dice New en Easy Statics, ¿sí? Aparecen dos opciones, Grid Density y metros por unidad de espaciamiento o de mesh o de malla, algo así. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros vamos aquí a modificar es, primero, si ustedes se fijan en el programa, está una cuadrícula con un poco de punticos, ¿sí? Los puntos son espacios en donde yo puedo dibujar nodos y puedo dibujar elementos. De análisis estructural sabemos que un elemento está conformado por dos nodos, ¿listo? Lo que rigen estos controles no es nada más que la distancia que hay entre cada uno de esos nodos, que en este caso, por ejemplo, yo la voy a colocar como de punto 2, ¿sí? Y me va a definir qué tan pocos o qué tan hartos puntos hay por unidad de longitud. Entonces, por ejemplo, si yo pongo una malla fina, se van a ver que van a existir muchos más puntos que si pongo una malla espacial. Y no es nada más. Para nuestro caso, yo voy a seleccionar punto 2 y con medium y le voy a dar OK. ¿Listo? Entonces, ahí en la ventana del programa les va a aparecer en el eje horizontal las distancias de la grilla que han armado. Lo que quiere decir que van a poder hacer estructuras, en teoría, de hasta 15 metros de largo por 9.4 metros de alto. Modificando las opciones de la grilla, pues pueden hacer estructuras un poco más grandes. ¿Listo? Para el caso, como todo mundo ya tiene descargada los documentos del laboratorio número 2, quiero que se vayan aquí al menú opciones. Después se van a ir aquí donde dice Background Image On. ¿Listo? Y cuando le dan clic, les va a aparecer una ventana para buscar dentro de su computador algunos documentos. ¿Listo?
A ver, denme un segundo. Listo. Entonces, yo ya tengo aquí la carpeta y vamos a darle doble clic a este que dice puente elevado. ¿Listo? Puente elevado. Y les va a aparecer esta estructura. ¿Listo? Ahora, en esta estructura, ¿sí? Quiero que todo mundo en este momento saque una hoja de papel y esta estructura que nosotros vemos aquí, que es este puente elevado que está conectando los dos extremos de una universidad en Estados Unidos, que no recuerdo el nombre y realmente no me interesa. La idea es que me digan en un modelo plano, en una estructura plana, dibujen cómo modelarían esa estructura ustedes así, en un diagrama de línea, de vigas y de columnas. ¿Listo? Entonces, para eso les voy a dar 5 minutos, lo que quiere decir que a las 2:55, pues me muestran su trabajo. ¿Listo? Los que tengan iPad mejor, los que no, al finalizar, por favor, tómenle una imagen para que la tengan en su computador y que nos puedan mostrar, ¿sí? Con el Cam Scanner o con lo que sea, para que nos puedan mostrar cómo modelaron la estructura. ¿Listo? Entonces, en 5 minutos, pues regreso.
¿Listo? Ya tenemos todos cómo moderarían esta estructura. Juan Carlos, ¿me puedes ayudar? Es que estaba intentando abrir la imagen y no puedo abrirla en el Easy Statics. ¿Y qué te aparece? O sea, no me aparece, ya le pongo a abrir y no me aparece. Sí, a mí igual. Es que tienen que poner el background image, no abrir como que la imagen del documento, sino que pone el file y creo que es background image on. ¿Cómo lo están abriendo? ¿Con este? Bueno, yo estaba usando con Opera. No, pues, o sea, tienes Sí, que darle perdón. con este. A mí en cambio me sale como que fuera más grande que, no sé, No el importa, área ese de los puntitos. no importa. Si te sale más grande, pues no interesa. ¿Listo? Bueno, entonces, quiero que hagan lo siguiente. Según su modelación, como ustedes lo modelaron en su papel, vamos a hacer lo siguiente. En la parte de izquierda, el programa tiene estos comandos, ¿listo? Los 4 primeros, mejor dicho, el primero es para dibujar elementos, ¿listo? Elementos. Del 2 al 4 es para poner apoyos. Entonces, este genera un apoyo horizontal, ¿listo? Este genera un apoyo vertical y este genera un apoyo de momento, una restricción a momento, ¿listo? Lo que quiere decir que si yo quiero hacer un apoyo empotrado, pues tengo que poner en el mismo punto los 3, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a dibujar este elemento de columna, supongamos. Entonces, le doy clic aquí, que esté mantenido, y voy a decir que esta columna, le voy a dar clic acá, y va a ir hasta aquí, ¿listo? Clic derecho, dejo de dibujar, y fíjense que aparecen 2 puntos azules unidos por una barra medio verde. Yo la voy a poner recta, arrastrando con el clic izquierdo la columna. Entonces, aquí, por ejemplo, la voy a dejar así porque la malla que puse, pues no me permite ponerla en el eje. ¿Listo? Pero si a ustedes les permite ponerla en el eje, pues ustedes verán cómo lo modelo. ¿Listo? Voy a poner un apoyo. Entonces voy a asumir que el apoyo aquí en la parte de abajo es empotrado. Antes de cambiar los apoyos, vénganse aquí a Preference, Colors. ¿Listo? Y en colores pongan aquí en Support un color que sea diferente al que viene por defecto y que se vea y que contraste. Por ejemplo, ustedes deben tener un color como gris, una cosa así. ¿Sí? Pues pongan, yo le puse un color rojo y eso lo que va a hacer es que cuando yo coloque los apoyos, por ejemplo, al seleccionar el apoyo horizontal y darle clic aquí al nodo de abajo, pues se vea en color rojo el apoyo. Si no, se les va a ver en negro y no se va a ver. ¿Listo? Entonces, voy a decir que esto va a ser mi elemento de columna empotrada. ¿Listo? Ahora, asimismo, y así como ustedes lo pensaron, su modelo, quiero que por favor hagan todos los elementos sobre la imagen que tenemos ahí, que crean que se involucran en el análisis estructural de esta edificación. Juan Carlos, ¿cómo borró un elemento? Para borrar, se van aquí, donde está el primer comando, y cuando ustedes seleccionan el elemento, no, mejor dicho, no seleccionan, solamente se pasan por encima del elemento, se subraya como con unas líneas moradas. Ahí le dan borrar, delete, y se borra. El elemento y el nodo pues tienen que borrarlo igual. Listo, gracias. Juan Carlos, una pregunta. Al inicio tú le pusiste 0.2 y medium, ¿no es cierto? Sí, Ya, sí, porque me sale diferente la medida de la grilla. Me sale 13.5 en X y 8.4 en Y. No sé si esto tenga algo que ver o me importe. pues ¿se ve bien tu imagen?
La verdad, mi imagen se ve sobre el eje X y sobre el eje Y, o sea, no se ven las medidas, les tapa todo. Pero tú puedes ver la imagen Ah, eso sí, eso sí. Lo y que no se puedes ve, dibujar sobre la imagen. sí, eso sí. Entonces no importa. O sea, como esto no está a escala, realmente no interesa. ¿Listo? Ya, Juan, gracias. Entonces, para eso también yo creo que unos 5 minutos, no creo que se demore más, menos tal vez, eh, nos vamos a tomar para hacer esa actividad. Ay. Juan Carlos, Dime. una duda, ¿cómo puedo como insertar un nodo en mitad de la columna o tengo que borrar y hacer como dos dibujos? O sea, como que fueran dos elementos. O sea, insertar un nodo. No, solamente puedes darle clic a la columna y él automáticamente hace un nodo en la columna. O sea, tienes Ah, que ir ya. a la columna. Listo, listo. Gracias. Cuando terminen, por favor, levanten la mano en Zoom para saber que ya terminaron. Bueno. Juan Carlos, ¿el puente le hacemos hasta las columnas, las que se ven anchas, o como le estiramos hasta donde llegan los edificios? Eso es lo que te pregunto, ¿cómo lo modelarías? Esa es la pregunta que te estoy haciendo.
Emir, Yosenka, ¿ya terminaron? Sí, ¿Cómo van Sí, el profe. resto? Genial, muy bien. ¿El resto tiene algún problema? Profe, a mí como que se me colgó el programa, entonces estoy ahorita tratando de arreglarle. Ya. ¿Listo, chicos? ¿Ya? Pablo, Carlos, Doménica. Sí, profe, pero una pregunta, ¿cómo era que se borraba? Solamente pasas el cursor por encima del elemento y le das suprimir sin darle clic. Solamente pasas el cursor. ¿Listo? Juan Carlos, Bueno, dime. ¿cómo se ponían los apoyos? Con los elementos o los botones del 2 al 4. Ah, ya. Gracias. Listo, bueno, por cuestiones más que todo de tiempo, ya vamos a empezar, ¿no? Entonces, he traído mi herramienta de democracia infalible, ¿no? Para ver quién es el afortunado del día de hoy, para que nos muestre su modelito que ha realizado en computador. Gabriel, te has ganado la fortuna. ¿Dónde estás, Gabriel? Ah, no está. Genial. A ver. Juanca me dijo que supuestamente se le fue el internet ahorita. O sea, Lo siento. que sí estaba conectado. Claro, es lo que me dijo. Listo. Siguiente oportunidad. Brenda. Ya te comparto. Ya, voy a dejar de compartir para que tú puedas compartir. ¿Listo? Ya. La verdad no, me olvidé de borrar estas cosas porque no, justo se trabó mi compu, pero ya le hice algo así más o menos. O sea, los apoyos aquí me faltan. Ya, a ver, explícanos qué es lo que estás modelando. A ¿O cómo ver, lo modelaste? bueno, aquí básicamente le puse como la columna.
Aquí las columnas, 3 columnas le puse aquí. Las 2 vigas, o sea, hice como que fueran 2 vigas más o menos. O sea, aquí me salieron un poco chueco, la verdad, porque justo se me trabó y le hice ahí. Y aquí le puse otra también, pero no sé si esté bien, no sé si tenía que ponerle solo una, pero bueno, le puse aquí y acá. Bueno, estos momentos no eran aquí, pero justo se me aplastó porque estaba probando y ya le hice algo así. Y aquí están las reacciones, o sea, le puse la plasta aquí y aquí me aparecen, o sea, aquí le puse. Ya, entonces estás poniendo una reacción vertical, nada más. Ajá, no le puse más. Ya, ¿y te parece que eso es... No, ajá, claro, faltaría aquí el momento y la carga o sea, la horizontal. Ya, Es que no le acabé por eso. listo, Brenda, gracias. Ya. Vamos a ver quién es el siguiente. Claudia Meneses. Juanca, igual a ella se le fue el internet. Claudia Meneses, listo. Vamos a ver el siguiente. Pablo Palacios. Pablo, preséntanos cómo modelaste tu estructura, por favor. Ahí está. ¿Lo están viendo? Ya. Ajá, explícanos. Ya. Igual le Oh, puse... cámbiale aquí, ponte en preferencias. Lo que les decía, preferencias, colores, apoyos, quítale el negro. Pónganle todo rojo, porque si no, no se ven esas flechas. Ya. Ya, entonces pusiste esos apoyos. Ajá, puse aquí. Aquí. Esto no sabía si es que era solo un poste o si era columna de verdad. Y bueno, pensé que era solo un poste porque este lado no le vi, a menos de que le esté tapando el árbol. Pero bueno, no le puse esto como si fuera columna. Y aquí sí le unía al edificio, igual acá. Y igual le puse las restricciones en todos, porque en todos los nodos va a pasar momento y fuerza en X y en Y en toditos. Ya, ¿por qué hay apoyos en todos los nodos? O sea, ¿quieres decir que aquí está empotrado en todos los lados? ¿Cómo así? Ojo, que cuando hablamos de apoyos, una cosa es que estén conectados los elementos y otra cosa que necesiten un apoyo. Eso no entendí si es que no lo iba a poner, pensé que no se iba a pasar nada de un elemento a otro. Entonces no sabía si Bueno, ponerle o no. esta estructura, si es que tú conectas dos nodos, quedan conectados rígidamente, como en análisis estructural. Ya. Entonces, estos apoyos no tienen sentido. O sea, aquí estás diciendo que esta estructura no va a poder, está empotrada aquí, 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 y no va a poder girar, ¿no? Ya. Entonces, todos estos de aquí debes quitarlos, realmente, esos apoyos, ¿no? No tiene sentido ese modelo pilas, ¿no? Ya. ¿Listo? Y otra pregunta, aquí cuando se une al edificio, ¿les empotro a esta estructura de acá? ¿O igual solo es un nodo conectado? Ya, es una buena pregunta. Lo vamos a ver ahorita que hablemos un poco de la estructura. ¿Listo? Ya. Josué, Obando. Ya te comparto, Juan Carita. Ya, entonces eso es lo que le tengo hecho yo, con 4 columnas, que sería una acá y otra acá, y los apoyos de acá, que todos son con momento, reacción a la derecha y para arriba, pero bueno, aquí como dices tú, estos de aquí no van, entonces, estos los estaba intentando borrar, pero no pude, no sé cómo borrar los apoyos. No, en la estructura de Pablo no iban. Aquí tú estás diciendo que este elemento llega aquí y queda empotrado aquí, acá y acá hay una columna, ¿sí? Ajá. Ya. La verdad, tu modelo me parece bastante bueno. Tiene lógica, los apoyos están bien seleccionados.
Y la verdad es un buen modelo, ¿no? Buen trabajo. Muy bien. Y ya, Juanca, gracias. Listo. Entonces, continuando un poco con ya lo que es la práctica. Profe, una pregunta, ¿cómo se borran los apoyos? O sea, yo le puse, pero se me había creado uno que no quería y no pude borrarle. Dependiendo del tipo de apoyo que quieras borrar, entonces te vas, por ejemplo, yo quiero borrar el momento de aquí, del momento de aquí. Entonces vas y miras dónde en el extremo del momento te pones con el cursor encima de la flechita donde aparezca un cuadrado y le das suprimir. Ya, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces aquí todo el mundo en teoría debería estar viendo mi estructura, ¿no? La idea de mi estructura es más que todo, o mejor dicho, la idea de toda la práctica de laboratorio es que se fijen que modelar una estructura de verdad no es algo tan sencillo, ¿no? Menos cuando ya está construida y cuando la tengan en planos va a ser sí que más difícil, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que mirar al momento de analizar una estructura es ciertamente cómo funciona, ¿sí?, cada uno de los elementos e identificar cuáles elementos son estructurales y cuáles son solamente elementos de decoración, ¿sí?, o de cerramiento o de lo que sea. ¿Listo? En los modelos que ustedes me mostraron, por ejemplo, prácticamente todo el mundo tenía este esquema básico, ¿sí? Nadie modificó o nadie planteó que estos elementos que nosotros vemos aquí hagan parte de la estructura. ¿Por qué? Pues la idea, el concepto está bien, esos elementos no hacen parte del modelo estructural, no son parte del sistema resistente a cargas y solamente son elementos pues que sirven para conectar lo que serían los apoyos, perdón, las ventanas a la estructura. ¿Listo? Son elementos secundarios, no es nada más. ¿Listo? En el modelo que yo he hecho, que es muy parecido al que nos mostró ahorita Josué, tengan en cuenta que la conexión entre dos elementos en este programa es como en SAP, o sea, no necesita haber un empotramiento para que se entienda que los dos elementos están conectados. Si están conectados desde el nodo, ya están conectados, ¿sí? Recuerden que los apoyos son elementos externos, en donde en ese punto existen reacciones. ¿Cómo se visualizan eso? Pues bueno, la conexión en este filo yo lo planteé como una conexión empotrada, ¿sí? Y aquí hay algo interesante. Esta estructura se mira que une dos estructuras diferentes, la estructura de la derecha y la estructura de la izquierda, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ese tipo de sistemas, por lo general, la estructura que estamos nosotros analizando es una estructura adicional que está conectada a las dos adyacentes por medio de elementos que hagan el menor impacto posible en las estructuras de al lado. ¿Listo? Entonces, generalmente este tipo de estructuras se conectan en un extremo con un apoyo simple, ¿sí? Y en el otro con un apoyo de tipo rodillo. De tal forma que cuando por cualquier causa, por ejemplo, un sismo, esta estructura quiera moverse hacia la izquierda, pues le permita desplazarse sin generar golpe a la estructura de la izquierda, ¿sí? Ese es un planteamiento que yo hice en función a lo que es mi experiencia. ¿Es el real? Pues realmente no podemos. Tendríamos que entrar a la estructura, mirar la conexión y ver a ciencia cierta cómo es la conexión. ¿Listo? Entonces, este tipo de conexiones, cuando nosotros analizamos este tipo de conexiones, pues en el papel aguanta todo, ¿no? Entonces, nosotros ponemos un triangulito y decimos, bueno, ahí hay una reacción que tiene dos componentes.
y en el otro lado solamente hay una. Pero ¿y cómo hacemos eso en la realidad? ¿Cómo se imaginan ustedes que en la realidad yo puedo hacer un apoyo de este estilo? Un apoyo de segundo grado simple, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería garantizar? ¿Qué debería tener en ese apoyo la estructura? ¿Mm? Simplemente estar apoyado las vigas. Un apoyo de segundo grado, digo. No un apoyo simple. De segundo grado. O sea, debe estar apoyado, pero como que debe permitir el momento. Como esas viguitas que tienen como un tornillo que les deja que se muevan. Ya, ajá, un pasador se llama eso. Ajá, ese es un pasador. Exacto, entonces una conexión de este estilo debería garantizar que, por ejemplo, si yo aquí dibujo las vigas, supongamos que estas vigas son de acero, yo debería tener que en las vigas, en la conexión con el piso, ¿sí? Yo te garantice que exista un elemento de conexión, algo así, con un pasador, al menos, ¿sí? Y aquí yo tengo el piso que está por acá. ¿Listo? De tal forma, pues, que el pasador le permite que la viga no se desplace, pero que sí le permita girar. ¿Se entiende ese concepto? ¿Listo? ¿Qué otro tipo de conexión tenemos acá? Por ejemplo, la conexión del lado izquierdo. ¿Cómo yo podría hacer una conexión simplemente en rodillo en la estructura? ¿Mm? Solo está apoyada la viga. Ya, solo está apoyada la viga. ¿Alguna otra opción? He visto que también saben poner unos pequeños rodillos de metal cuando es estructura metálica. Ya, le ponen unos pequeños rodillos de metal, sí. Ujú. Entonces, la primera opción no es factible, ¿sí? En el momento en que yo dejo una viga a su libre albedrío, ahí que esté solamente, simplemente apoyada, pueden ocurrir infinidad de cosas que hacen que la viga se salga o se voltee o se caiga. ¿Listo? Entonces, la parte de los rodillos es común más que todo en estructuras como de cubierta, ¿sí? En donde pues los rodillos se los puede mirar y se los puede colocar fácil, ¿listo? Una forma de hacer una conexión de tipo rodillo es mediante platinas, ¿listo? Entonces hagan de cuenta que yo tengo aquí la losa de la izquierda, la losa de piso de la izquierda, ¿sí? Y, perdón, aquí, la losa de piso de la izquierda. Y en esta losa, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Le voy a dejar unos pernos, ¿sí? Unos 4 o 5, bueno, eso ya depende del diseño, para que la viguita, ¿sí? Coja y se asiente sobre esos pernos, ¿ya? Con una platina de conexión. Esta viga, si yo la veo desde la parte de arriba, veo la viga y la viga está conectada a una platina de conexión por la parte de abajo, en donde hay unos huequitos así como ovalados. ¿Listo? Entonces, esos huequitos ovalados se incrustan aquí en el perno y el perno, visto en planta, pues quedaría así. Ah, perdón, al revés. Quedaría acá. Quedaría en este lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si la viga quiere desplazarse horizontalmente, los huequitos le permiten que toda la platina se mueva. ¿Se entiende? Pero no hace de que la platina o que el elemento de viga se gire, ¿sí? Ni que se desplace para ningún lado. ¿Listo? Entonces, este tipo de conexiones, adicional a los rodillos que menciona mi amigo, que le saben colocar, que sí se hacen, pues simularían un apoyo de este estilo en nuestra estructura. ¿Listo? Entonces, fíjense que aparte de modelar la estructura, una parte muy, muy importante es, bueno, ¿cómo voy a construir lo que modelo? Porque nosotros sabemos que en el caso de que yo controle o yo diseñe esta estructura para que en el extremo izquierdo solamente sea un apoyo rodillo, y en la construcción el maestro le da por soldar eso o meterlo dentro del hormigón,
pues hay un cambio en las fuerzas, hay un momento que no está diseñado, hay un cambio en la distribución del cortante que no está diseñado. Y eso es perjudicial. ¿Listo? Entonces, digamos que este va a ser mi modelo y con este vamos a empezar a trabajar algunas cosas. ¿Listo? Entonces, para el programa, nosotros vamos a primero mirar cuál es la influencia de, obviamente esto es un paso peatonal, ¿se entiende? ¿No? Esto es un paso peatonal. Entonces, voy a activar este que dice primer orden, ¿sí? Y le voy a dar clic. ¿Ustedes están viendo mi pantalla o están viendo solo la... Ah, ya. Ahí. ¿Ahí sí ya se ve todo? Sí, ¿no? Listo. Entonces, le voy a dar clic aquí de tal forma que se pone azul. ¿Listo? Y ahora, con el quinto botón, este que aparecen las flechas amarillas, estos sirven para colocar fuerzas. ¿Listo? Entonces, yo voy a colocar una fuerza puntual y le voy a dar clic aquí donde está la persona. ¿La ven? La persona que está por aquí. Y vamos a mirar automáticamente cómo la estructura se deforma. ¿Ven cómo se deformó? ¿Listo? ¿Tiene sentido esa deformación? Es la pregunta. ¿Y qué pasó en la deformación? O sea, sí, ¿No? pero está como que sobredimensionado. ¿Sobredimensionado? O sea, una fuerza muy grande. Entonces, le dan doble clic a la fuerza y pónganle una fuerza de 5. Igual, él solamente muestra exagerada la deformación. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero que hagan? Imagínense que ustedes están caminando del lado izquierdo del edificio y se van a ir al lado derecho del edificio. Entonces, dándole clic en la punta de la flecha, pasen la fuerza a justamente el apoyo de la izquierda. ¿Listo? Y lo van a ir arrastrando suavemente y van viendo cómo la estructura se va deformando. Y analicen. ¿Listo? Voy a dejar la persona justamente aquí en la mitad entre la columna de la derecha y ya el apoyo. ¿Qué pueden decirme acerca de la deformación? ¿Y qué pudieran hacer o qué hicieran ustedes si quieren disminuir la deformación que tenemos ahí en el centro? ¿No? Colocar momentos. Colocar momentos. ¿Qué significa colocar momentos? No sé, o sea, empotrarle ahí, tal vez. ¿Empotrarle en dónde? En la derecha, en el extremo, ajá. Ya, entonces, quiero que se fijen en eso, ¿listo? La deformación de esta estructura es así, ¿no? Fíjense que respecto a su posición original, en el momento en que yo puse la carga acá, obviamente donde puse la carga, la viga bajó, ¿sí? Pero en el vano central el elemento subió. ¿Sí se dieron cuenta de eso? ¿No? ¿Y qué pasó con la parte superior? Fíjense que la viga, que era antes recta, debido a la deformación, ahora se colgó. Sin tener carga, se colgó, ¿no? ¿Por qué creen que se debe ese fenómeno? ¿Mm? ¿Por qué se sube esta luz y por qué se baja esta luz? Porque la columna está haciendo como que arriba algo como de compresión hacia abajo en la mitad. Puede que sea eso. O sea, ¿Ya? le está empujando, o sea, le está comprimiendo a la de abajo. ¿Ya? ¿Sí? Claro, ¿cómo se llama? Y le hace, bueno, como que le estira la de arriba.
Sí, podría ser algo así, ¿no? Entonces, fíjense que si yo hago un zoom, en el momento en que yo aplico una carga, ¿sí? Este nodo que estaba totalmente recto, giró y se deformó hacia abajo, ¿sí o no? Este nodo, por la carga, cogió y se bajó y aparte de todo, giró. Y quedó así, ¿no? De tal forma que el elemento donde está la carga tuvo esa deformación. Pero recuerden, en una estructura, todos los elementos están conectados, ¿se entiende? En el momento en que este elemento, este nodo giró, el otro extremo que estaba conectado totalmente recto y el otro extremo que estaba conectado a 90 grados también giraron, ¿sí? De tal forma que la deformación en esta columna se hizo así. ¿Estamos de acuerdo? En su dibujito, pues la van a ver un poco más en detalle. ¿Listo? Ahora, como el extremo izquierdo del nodo sube, pues obviamente la viga tiene que subir. Y en el momento que sube, este nodo gira un poco hacia arriba. ¿Qué creen que pasa con la columna de acá? ¿Hacia dónde se curva? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Si me entendieron el concepto de la deformación. Hacia la derecha. Exacto, ¿no? Entonces, este elemento que subió estaba conectado a 90 grados y entonces empieza a tener una deformación así. ¿Ven cómo se va transmitiendo el efecto de una carga sobre toda la estructura y en cómo se deforma la estructura? ¿Sí? Ahora, si yo analizo este nodo de nuevo, fíjense que este nodo estaba conectado a 90 grados en todos sus extremos, lo que quiere decir que esta columna de acá, ¿hacia dónde se deforma? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. La derecha. Hacia la derecha. De tal forma que genera una curva así. Y ahí, pues ya se puede entender por qué en este vano central, pues la viga se cuelga, ¿no es verdad? Porque al momento de que esto gira, pues este extremo baja respecto a su posición y la viga se cuelga. ¿Lo vieron? ¿Lo analizaron? ¿Lo vieron? ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes analicen, y más que todo en nuestro curso de análisis estructural, las deformaciones en un nodo producen deformaciones en toda la estructura, ¿sí? Las deformaciones en un nodo pueden ser producidas por carga, obviamente, que es lo común, pero también pueden ser producidas por otro tipo de fenómenos. En esa deformación, ahora, en el programa, yo voy a hacer lo que decían ahorita. Bueno, voy a hacer que este extremo quede empotrado, porque a ciencia cierta realmente yo no sé si está o no está empotrado. ¿Listo? ¿Qué debería pasar en el momento en que yo empotre este extremo de la derecha, este apoyo que está ahorita como un apoyo de segundo grado? ¿Quién me dice? Debería disminuir la deformación. Primero, debería disminuir la deformación. ¿Por qué? Porque el nodo perdió capacidad de rotar. ¿Sí o no? Y al rotar, pues ocurre un cambio. ¿Listo? Lo cual quiere decir es que para esta misma carga aplicada, las deformaciones van a mantenerse. La estructura se va a deformar así, ¿no es verdad? Solo que las deformaciones van a ser más pequeñas. ¿Listo? Otra cosa importante, ¿no? ¿Qué pasa con la curvatura en esta sección de mi elemento? ¿Sí? ¿Cuántas curvaturas tiene esta estructura aquí? Una, constante, ¿no es verdad? Nosotros sabemos que por análisis estructural, una curvatura, en este caso es carita, ¿feliz o triste? Feliz. Carita feliz está asociada a un momento positivo o negativo. Positivo. Negativo. Positivo. Positivo. Positivo.
Lo que quiere decir que la tensión en esa viga está arriba de la viga o abajo de la viga. La tensión. Abajo. 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 Abajo, muy bien. ¿Listo? Entonces, fíjense que yo con solo ver la estructura, yo ya sé que esta estructura aquí tiene un momento positivo y en el vano central tiene un momento ¿qué? Negativo. Negativo. Y en la parte superior tiene un momento Positivo. Positivo. y en el vano de acá, ahí está más difícil, ¿no? Entonces, voy a borrar todo lo que dibujé y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este botón que dice M, le van a dar clic. Y ahí vamos a ver la distribución del diagrama de momento y le van a dar clic a este de acá para ver cómo es la distribución del diagrama de momento. Entonces, fíjense, en este programa lo positivo se grafica abajo y lo negativo se grafica arriba en este programa, igual que en SAP. ¿Listo? Entonces, como suponíamos, aquí hay un momento positivo, aquí hay un cambio de curvatura, ¿sí? Y aquí empieza a haber un momento positivo, ¿no? Entonces, si yo hago lo mismo, ahora voy caminando desde el extremo derecho y ahora quiero ir viendo cuál es la variación en el momento. Le voy a poner aquí 10 para que a ver si se exagera un poco más el momento. Y yo puedo ir viendo el caminar en una estructura, cómo afecta los momentos. Fíjense, mientras yo estoy parqueado en el primer vano, pues lo único que afecta en los momentos es prácticamente la mayor parte, el primer vano y la columna que sostiene el primer vano. ¿Se ve? Sin embargo, si yo cojo y me paso al vano del centro, pues ya empieza a haber mayor afectación. ¿Lo ven? ¿En qué punto se produce, cuando yo estoy parado, en qué punto se produce el máximo momento? Entonces, si ustedes le dan aquí al dibujito, ustedes pueden ir controlando el momento, por ejemplo, en el centro de la luz. Entonces, cuando estoy parqueado aquí en la mitad, el momento en el centro de la luz, prácticamente 0, ¿no? Si me parqueo aquí directamente, es 8.8. Y así pueden ir sacando valores, ¿no? ¿Se mira cómo se hace la distribución? Listo. Voy a poner de nuevo la fuerza en la mitad, más o menos. Fíjense que para este diagrama, yo tengo un momento máximo positivo de 4.02, 4.06 de 4. Y aquí yo tengo un momento de 3 negativo en el extremo de la columna. ¿Listo? Ojo, voy a poner el empotramiento. Y voy a empotrar los dos extremos de mi estructura. ¿Qué pasó con la distribución de momento? ¿Ah? Disminuyeron. ¿Qué? Disminuyeron. ¿Disminuyeron? ¿Solo eso? En cambio, ahora hay momento negativo también a la derecha. Hay negativo y positivo. Exacto. Entonces, antes era 4, ahora es 2. Antes era 3, ahora es 1,7. Pero fíjense que aparece un momento de 3. A ver. Prácticamente de 3 en el apoyo, donde supuestamente estaba empotrado. ¿Listo? Esto es importante desde el punto de vista de diseño, porque aquí, en el momento en que usted construye y no considera el momento que se generó porque usted no puso un pasador en esa conexión, pues está una sección de las vigas, van a estar sobre reforzadas porque usted diseñó para 4, pero solamente está soportando 2 prácticamente. Pero una sección en donde usted no diseñó para momento, está soportando un momento grande de 3. Lo que va a hacer que de pronto para carga gravitacional no le pase nada,
Pero en el momento que llegue un sismo, ahí sí va a ocurrir algo en su estructura. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero que se lleven de aquí? Siempre cuando yo diseño algo, no es tanto decir, bueno, ya, yo le pongo en el SAP me bota fuerzas y le doy clic a que diseñe SAP sin revisar y él me da un refuerzo y en el TAS me saca los planos. Hay que revisar, pero más que todo hay que estar seguro de que en los planos de detalle se coloque exactamente cómo van a ser los apoyos, porque son supremamente importantes la transferencia del apoyo a la estructura. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, tengo dos problemas. Si yo realmente empotré mi estructura, el primer problema es que esta viga está soportando un momento al cual yo no diseñé. Pero el otro es que esta estructura está soportando un momento adicional que tampoco estaba diseñado. ¿Me entienden? Entonces tengo las dos estructuras con fuerzas a las cuales no estaban diseñadas. ¿Listo? ¿Se entiende esa parte? Y en el caso de que le empotres igual la izquierda, el tope de la izquierda, ¿ahí afecta algo en esta parte? Pues veamos. Debería, ¿no? ¿Será? Realmente, fíjate que la afectación es muy localizada en función a dónde Solo está ahí. la caja, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo le empotro o le pongo un empotramiento, ¿cambia el momento? No. Prácticamente es el mismo, ¿no? ¿Quién me dice por qué? Aunque es una buena pregunta y la razón es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no afecta? Está muy alejado. Porque la deformación de estos nodos no es lo suficiente para hacer que estos de aquí giren o se muevan, ¿sí? Y de aquí va a salir digamos, una conclusión supremamente importante. En cualquier estructura, la fuerza no es lo que deforma la estructura. Quiero que cambien ese chip. Una estructura se deforma, la fuerza no es lo que daña la estructura, ¿sí? Sino es la deformación que causa la fuerza. ¿Listo? ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Si yo coloco una tonelada de fuerza por ejemplo, a un elemento bien pequeño, pues la deformación que va a ocasionar esa tonelada de fuerza, pues va a ser muy grande y por lo tanto el daño va a ser bien grande. ¿Se entiende? Sin embargo, si le pongo una tonelada de fuerza a un muro de hormigón supremamente grande, pues seguramente ni se va a mosquear, ¿sí? Entonces, y no se va a dañar, ¿listo? Entonces, ese concepto es importante porque nosotros estamos acostumbrados a relacionar el daño con una fuerza aplicada, ¿no, Daniel? Sin embargo, no siempre ocurre así. Por ejemplo, supongan que yo tengo un asentamiento en esta estructura, ¿sí? Entonces, supongan que esta columna de aquí va a sentir un asentamiento. ¿Cómo voy a estimar un asentamiento? O sea, de verdad es muy complicado en el programa, pero supongan que yo lo bajo un puntico en los dos extremos, ¿no? ¿Qué pasa con la estructura? ¿Qué empieza a sentir? Empieza a sentir fuerzas, ¿no es verdad? Internas. Entonces, fíjense que en este caso, cuando toda esta columna se movió, pues automáticamente todo lo que está por encima de ella se tiende a deformar. Y en el momento en que hay un desplazamiento relativo entre dos elementos, pues existe un daño. Lo que nosotros mirábamos en clase, ¿no? Recuerden que cogíamos un elemento y le aplicábamos un desplazamiento relativo de 1 metro, ¿sí o no? Recuerdan, para hacer la matriz de rigidez. Pero si para
generar ese desplazamiento del asentamiento, ¿sí? Hubo una fuerza de cortante y una fuerza de momento por 1 metro de desplazamiento. Si yo le hago 1 centímetro, pues va a ser la centésima parte de esa fuerza la que siente el elemento, solamente por deformarse, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decirles? Que si ustedes, ¿sí?, en su examen, yo les llego a poner, por ejemplo, les doy la columna y les doy los desplazamientos en los extremos de la columna, ¿sí? Ustedes no necesitan hacer análisis estructural, ¿se entiende? ¿No? Porque ustedes ya saben cuál es la relación entre las fuerzas que siente la columna y las deformaciones que hay en los extremos de su columna. Entonces, solamente con eso, ustedes pueden saber cuáles son los cortantes y los momentos que está soportando el elemento, si yo les doy los desplazamientos. ¿Listo? Dentro del modelo de análisis estructural matricial, lo que pasa es que nosotros no conocemos cuántos son los desplazamientos. Y por eso hacemos la relación entre las fuerzas y los desplazamientos, ¿sí? Pero si yo les diera los desplazamientos automáticos, pues fácilmente pueden calcular las fuerzas internas en la estructura. Ojo, ¿se entendió ese concepto? ¿Listo? Ahora, vamos a poner la estructura tal como estaba. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro de los nuevos análisis de estructural, uno de los componentes de diseño que se está viendo para estructuras importantes, como por ejemplo presas, centros de la milicia y cosas así, es el efecto de que exista un atentado terrorista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese diseño se llama diseño basado en colapso, ¿listo? El colapso en una estructura puede originarse de 2 formas. Puede ser un colapso parcial o un colapso global. Global, pues cuando toda la estructura se cae, ¿listo? Pero un colapso local ocurre cuando un elemento de la estructura deja de soportar cargas, o sea, que puede ser que le ponen una bomba a la columna, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta estructura cuando ocurra una pérdida de un elemento. Entonces, vamos a quitar el apoyo de la columna. Entonces, para quitarlo, le voy a dar clic aquí, en el de dibujo. ¿Están viendo toda mi pantalla o no? Sí. ¿Sí? Bueno. Y voy a coger esta columna y le voy poniéndole encima el cursor, le voy a dar borrar. Y vamos a ver cómo cambia la distribución de fuerzas en la estructura. No sé por qué, pero no me dejó. Ya, ahí. Ahí quité la columna de acá. ¿Listo? ¿Qué pasó con los momentos? ¿Qué pasó con los cortantes? ¿Qué esperarían que pase, mejor dicho? ¿Qué esperarían que pase? Que ahora también la estabilidad tiene que tomarse en cuenta con la viga de arriba. Fíjense que hubo una redistribución, ¿no es verdad? Antes, estos elementos de arriba casi no estaban tomando fuerza. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, los elementos de arriba empezaron a soportar fuerza. El momento prácticamente se aumentó en 2, pero ahora los elementos de arriba empezaron también a incrementar su fuerza. ¿La estructura se cae? No. ¿Estamos de acuerdo? La estructura no está cayéndose. Todavía tiene la capacidad de soportar carga. Ese concepto se conoce como redundancia. Una estructura redundante es aquella en la cual, cuando falla un elemento, ¿sí?,
tiene la capacidad de redistribuir las fuerzas a los elementos adyacentes. Sin embargo, toda estructura tiene un límite para poder hacer eso, ¿sí? Por lo mismo que hablábamos antes, si yo cogí y diseñé esta estructura para que en esta conexión la estructura soporte 3 kilonewtons, como estaba antes, y ahora, por la redistribución de fuerzas y de momentos, es de 5, ¿qué creen que va a pasar con la estructura y con esa conexión? La conexión falla y se partiría y caería. Ya, entonces, para hacer el análisis de colapso, yo lo que digo es, ese momento estaba diseñado para soportar 3, está soportando 5. ¿Qué va a pasar? Pues que en el momento en que llegue a 5, perdón, en el momento en que llegue a 3, este apoyo de aquí se va a perder. Y lo voy a borrar. Y vamos a ver qué va a pasar con la redistribución de fuerzas. ¿Se entiende? No soporta momento y la viga se articula. Y es como si estuviera solamente un apoyo de segundo grado. ¿Qué pasó con los momentos? Nuevamente se vuelve a redistribuir. ¿Estamos? Entonces, aquí se aumentó a 4, aquí se aumentó a 5 y prácticamente empieza a distribuirse la fuerza. Este apoyo de arriba, que estaba diseñado para soportar 3, pues ahora está en 4. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde, ¿no es verdad? Y empieza a redistribuirse la fuerza cada vez más. ¿Se va entendiendo cómo se va haciendo el análisis de colapso? Si esta viga, por ejemplo, yo la diseñé para soportar 5, como estaba al inicio, pero ahora tiene 6, ¿qué va a pasar en este punto? Se va a articular. Entonces, para poner articulaciones, le voy a poner este puntico aquí rojo y le voy a dar clic al punto en donde tengo el máximo momento, o sea, en la carga. Y aquí se articula y se vuelve a redistribuir. ¿Listo? Si yo continúo viendo qué elemento alcanza su capacidad y empiezo a articular la estructura, llega un punto en donde la estructura deja de soportar carga. Ojo, que ahorita yo he ido quitando o ido dañando la estructura solamente por flexión. Pero lo que dijo Juan también es verdad. Un elemento tiene una capacidad de cortante máximo. Entonces, voy a darle clic a este, voy a activar este de cortante y yo puedo ir viendo cuál es el cortante que ocurre en la estructura cada vez que se cambia o se hace un cambio en la articulación. Si el elemento falla por cortante, eso es un problema, porque exactamente se corta. Y en el momento que se corta es perderlo totalmente. ¿Se entiende ese concepto? ¿Listo? Entonces, esto es un análisis de colapso progresivo, las nuevas técnicas que se utilizan para lo que es el diseño de estructuras. ¿Listo? Ahora, para terminar, vamos a mirar qué sucede. Voy a dibujar todo como estaba. ¿Qué tan importante es para una estructura que esté totalmente bien construida derecho? ¿Listo? Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos aquí y ahorita en la actualidad es que muchas de las estructuras son construidas por maestros que tienen experiencia en edificaciones pequeñas. ¿Listo? En donde si una columna queda chueca o una viga no queda totalmente horizontal, pues realmente no es tan grave. ¿Listo? Ahorita en Quito tenemos el problema de que hay un edificio que no puedo decir, pero que seguramente ustedes lo conocen porque tiene una piscina en la mitad, ¿sí? Al aire libre, muy famoso por aquí en el centro, que lo construyeron con técnicas de construcción para edificios bajos. ¿Qué ocurrió?
el edificio, una columna quedó en un piso inclinada. Y esa inclinación hizo que toda la estructura de ahí para arriba quede inclinada. ¿Cómo haces para corregir eso? ¿Ah? ¿Y cuál es el efecto en una estructura como esta? ¿Listo? Entonces, me voy a ir aquí a la parte de la carga, me voy a parar sobre la carga y la voy a quitar, ¿sí? Y vamos a analizar esta estructura solamente por su peso propio. Para activar el peso propio, le van a dar clic aquí, en este botoncito que se ve acá, ¿sí? Y voy a activar de nuevo análisis de primer orden y deformaciones, quitándolo de momentos. Esa es la deformación de esa estructura solamente por su peso propio. Obviamente no le hemos puesto la sección, pero pues tiene lógica. ¿Estamos de acuerdo? Tiene lógica. ¿Qué harían para disminuir la deformación en el centro de la luz? Pues toca poner un apoyo, no hay más. O podrían hacer esta estructura como un marco. Bueno, ya por tiempo no vamos a jugar con eso. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que les pasó a estas personas? Una columna les quedó chueca. Entonces, me voy a ir aquí a la barra de herramientas de lo que es el dibujo y voy a mover el nodo de una columna un punto hacia la derecha y el de la columna de arriba un punto hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, vamos a analizar los momentos, ¿sí? En esa estructura. Entonces, yo tengo esto que serían los momentos en mi estructura y más importante, voy a analizar las reacciones. ¿Listo? Entonces, debido a ese desplome de la estructura, el momento en este apoyo es de 1.15. 1.50. ¿Sí? El momento aquí en esta reacción. ¿Listo? Y el momento, digamos, aquí no me deja ver, es como 3 parece, ¿no? Por aquí es como 3, una cosa así. En la columna, en este punto aquí, es 2.9. Entonces, fíjense, la reacción de momento es 1.5 y el momento en el extremo de la columna es 2.9. ¿Listo? Eso es con el desplome. Voy a poner la estructura de nuevo como estaba. Este nodo hacia la derecha y este hacia... Así estaba, ¿no es verdad? ¿Cuánto es el momento ahora? $2.29 y en el momento en la parte superior 2.8. ¿Hay un cambio significativo? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿no? La base sí. De 1.5 a 2.9, pues es un cambio grande. Los desplomes, quiero que los analicen como si fuera un problema por este análisis, ¿ya? Supónganse que yo tengo una columna chuequita. Aquí está el piso y aquí está el piso. ¿Listo? En este piso, yo voy a tener una carga axial que viene por el peso propio, por lo que sea. ¿Listo? En este piso también yo voy a tener una carga axial que viene por el peso propio o lo que sea. En el momento en que esta columna está inclinada, lo que va a pasar es que la carga axial tiene una excentricidad respecto a la verticalidad de la estructura. ¿Se entiende? De tal forma que esta carga, ¿qué pasó? Esta carga, por este desplazamiento de que la columna está chueca, genera un momento. Genera un momento que va a ser P1 por delta 1 más P sub 2 por delta 2. Adicional al momento que se produzca
porque existe conexión con los otros elementos. ¿Se entiende? Entonces, todos los que son desplomes y cualquier cosa de por ese estilo, pues producen efectos adicionales. ¿Listo? Entonces, con esto vamos a terminar el laboratorio. La idea es que ustedes van a hacer análisis de este estilo, colapso, pérdida de elementos, desplomes, en una estructura y me van a ir diciendo qué pasa en la estructura. Entonces, van a hacer unos puntos de control, por ejemplo. Pueden decir, bueno, yo voy a analizar la deflexión y el momento en el centro de la luz más grande, de la luz donde voy a poner carga, y esos los dejan como puntos de control. Después le van a hacer las modificaciones que hemos visto aquí o las que a ustedes se les ocurran. Y van a ir viendo, bueno, en el centro de la luz el momento aumentó de 10 a 15. Lo que quiere decir es que debido a este fenómeno del asentamiento, yo no sé, ocurrió un incremento del momento máximo de la estructura en un 15%, si lo quieren ver así. ¿Listo? Todo con porcentajes, no necesito que me den valores, porque como no hemos analizado la carga ni hemos puesto específicamente secciones transversales, pues esos valores son irreales. Pero lo que sí es real es el incremento, ¿sí? El incremento entre un valor y el otro. ¿Listo? Entonces, dime. Una pregunta, Juanca. ¿Por qué las reacciones salen así inclinadas o eso no tiene nada que ver? Salen inclinadas porque acuérdate que yo tengo una reacción horizontal y una vertical. El programa te muestra la componente, la resultante de las dos. Entonces aquí lo que me está diciendo es que esta componente vertical es supremamente grande, que tiene lógica, y la horizontal es un poquito así. De tal forma que la resultante es esa flecha negra que ves ahí. Ya. Otra pregunta, ¿hay alguna manera de como que el programa nos arroje una tabla con los valores? ¿O tenemos que ir acercándonos con la flechita y siéndolo más exacto? Acercando con la flechita. Ok. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, ese es el trabajo y la idea es, como siempre, hacer análisis, ¿no? Mirar cuál es el efecto y concluir en cuál es el efecto de todo esto que nosotros estamos viendo en la estructura. ¿Listo? Espero que haya sido y les haya gustado el programita. Es bastante visual, mucho más fácil que SAP, si se dan cuenta, y muestra mucho más rápido y de una forma más didáctica lo que pasa en una estructura cuando hago cambios dentro de ella. ¿Listo? Entonces, este programa lo vamos a seguir usando en los próximos laboratorios, así que espero pues lo aprendan a manejar. ¿Listo? Entonces, si no siendo más, me despido y nos vemos. Una pregunta más, Juanca. Entonces, ¿aquí qué cálculos hacemos? Comparaciones. O sea, que tú comparaciones. a ti se te ocurran. Ya, pero en este caso el prelab, o sea, ahí no tenemos que reemplazar nada ni nada de eso. El prelab ya quedó ahí, como en el anterior que teníamos que reemplazar en las fórmulas que sacamos y eso. Sí. O sea, aquí no hay, solo es necesario hacer comparaciones de nuestra El estructura. prelab es una cosa, es una actividad que tienes que hacer aparte. Eso es lo que te diga ahí en la guía de laboratorio. Eso es el prelab. Ya. Que ya tenías que Entonces, entregarlo. Se supone que no, eso tenías- sí. No, pero me refiero a como en el anterior lab hicimos es en el prelab sacamos las fórmulas que utilizamos en el informe. Me refiero. Sí, aquí no tiene. Ah, no ya. tiene. ¿Listo? Ok, ya, Juanca, gracias. Y una cosita más, Juanca. Dime. De la imagen, o sea, de la estructura que nosotros ya escojamos para hacer nuestro análisis, también tenemos que ir, por decirte, si es posible, eliminando un elemento para ver qué pasa con las fuerzas y así, como hicimos aquí. Verás, a ver, ¿me repites la pregunta? Por decirte, si tenemos una estructura parecida a la que analizamos aquí, también debemos, por ejemplo, eliminar un elemento para ver qué pasa con las fuerzas y los momentos de toda la demás estructura. Sí, todo lo Listo. que hicimos aquí. Ojo, Listo. las estructuras que escojan, como esta, si se dan cuenta, prácticamente de esta estructura, aunque es tridimensional, todos los elementos estaban en un plano principal, ¿sí? Entonces, busquen la estructura, me la mandan al correo y yo les reviso a ver si está de acuerdo, porque en el anterior semestre lo que pasó es que me traían estructuras tridimensionales, pues, y esto no se puede, una estructura tridimensional, pues no se puede analizar bien en el plano, ¿estamos de acuerdo? No tiene sentido. Entonces, busquen estructuras como esta, cuyos elementos estructurales principales se permanezcan en un solo plano, o casi en un solo plano. ¿Listo?
Y Juan Entonces, Carlos, dime. ¿debe ser una imagen real, o sea, tomada por nosotros o la podemos descargar? No, pues busquen por internet o si la quieren buscar, tomar una foto, pues mejor. Pero sí, Ya, listo, gracias. listo. Bueno, chicos, entonces me despido, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo Gracias, Juan laboratorio Carlos. con ustedes en la próxima clase, ¿no? Mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Juan Gracias, Carlos. profe. Chao. Pero, Juan Carlos,